Bien, estamos de vuelta y antes de la pausa, pues compartía con ustedes que ya se encuentra en los estudios de Radio Panamá Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino, MOCA, un partido político ya de alguna manera constituido luego de esta elección que se realizó el fin de semana que pasó. Sin embargo, hay un procedimiento todavía administrativo para cumplir y que sea ratificado ya como partido político. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá. Un placer estar aquí nuevamente, presencial. Tenía rato de no venir presencialmente. Quiero que por sepa acá. que es el tercer invitado presencial. Muy poca gente se ha acogido a este tema de la presencialidad, pero es una distinción poder tenerlo esta mañana. Gracias, gracias. Y de alguna manera, pues hablar acerca de esta convocatoria que se hizo. Ya, como decíamos o hablábamos fuera del aire, esto es un paso importante a la constitución ya de partido político. Es correcto. Nos faltaba un requisito. La ley electoral establece varios requisitos: que reúnas a los adherentes, 39,000 como mínimo, que presentes la documentación, tu visión de gobierno, tus estatutos, tus principios, todos unos trámites que hay que cumplir. Y el último paso es la realización de una convención constitutiva, que es como el nacimiento del partido. Eso fue lo que ocurrió el domingo pasado. Y con ese evento se escoge la primera directiva que se escogió conmigo como presidente del movimiento, y solo falta que el Tribunal Electoral nos entregue la resolución que nos oficializa como nuevo partido político. Es decir, nos falta el permiso de operación. Ya está el local listo, ya está todo listo, nada más falta que podamos abrir las puertas, y eso ocurre dentro de los próximos 30 días, pero el paso que se dio fue un paso importante, un paso histórico para nosotros, porque marca un antes y un después, un recorrido, Ricardo, que empezó hace 5 años, recolectando la primera firma para una candidatura de libre postulación a la presidencia de la República, y hoy pues consolidándose con una estructura nacional, pero haciendo política diferente, que creo que eso es lo que ha marcado el movimiento Otro Camino y es lo que va a seguir marcando aquí en adelante. Será interesante. Ahora vamos a tener oportunidad de profundizar en ese modelo de política diferente que usted hace alusión. Sin embargo, la convocatoria que se hizo, estamos hablando ya de más de 40,000 adherentes que tiene Otro Camino. Sin embargo, la participación en la votación, ¿de quiénes era? Este domingo votaron los líderes nacionales. Otro Camino le llama líderes a los convencionales. Sí. Entonces, los líderes nacionales fueron escogidos el 3 de abril, son los representantes de todo el país, provincias y comarcas, de todos los distritos en particular. Ellos vinieron y se congregaron en la convención, y ellos fueron los que emitieron su voto. Son personas, hombres y mujeres, que vienen participando en el movimiento desde el día 1, y que los vimos con mucho entusiasmo participar y escoger a la primera junta directiva. El próximo paso, entonces, son las otras posiciones. Sí, ahora viene, importante esto, se escogió la primera junta directiva. Ahora, a partir de este momento, empiezan los procesos de escogencia de las juntas provinciales, de las juntas distritales, de los corregimientos, y al final, obviamente, aunque esto ya es más hacia el 2023, los comités de barrio, donde nuestros líderes comunitarios obviamente tienen un rol importante que cumplir. Se nos había exigido y habíamos aprendido, Ricardo y estimada audiencia, que después de la experiencia del 2019 se requería una estructura, pero una estructura para organizarse políticamente y servir al ciudadano, no una estructura para otras cosas, como la usan algunos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, consolidando esa estructura de cara al torneo electoral de 2024, pero también de cara a que Otro Camino se mantenga en el tiempo. No es un proyecto organizándose solamente para ganar las elecciones del 2024, sino llegó para establecerse como nueva organización política y empezar a demostrar que la política se puede hacer de otra forma. Yo recuerdo hace unos años, posterior a las elecciones, teníamos una conversación y hablaba de que era el camino para, o sea, la creación de un partido político, pero ¿para qué? Para lograr tener estructuras a nivel nacional o el financiamiento necesario para poder armar esas estructuras. Esa pregunta es importante porque también te permite ir sacando del camino algunas malas interpretaciones o campañas que hacen por ahí en las redes. Dicen, no, que Lombana hizo un partido porque quiere el subsidio. Yo quiero que sepas que los partidos en formación no reciben nada.
Todo lo que ustedes vieron el domingo 3 de abril, que fue una elección nacional, se hizo como partido en formación y sin recursos. Todo lo que ustedes vieron el domingo 22, hace 3 días, aunque el Tribunal Electoral cubre la logística del evento mismo, para poder organizarlo, ¿no? Eso se hace sin subsidio electoral. Y todo lo que viene de aquí hasta las elecciones del 2024 se hace sin subsidio electoral. Hay un pequeño aporte que se da cuando ya llega la campaña. Y digo pequeño porque se hace basado en una fórmula en la que ya se repartieron los millones entre los partidos grandes y nos toca una asignación, pero mínima. Eso va en función de los adherentes, ¿no? En esta ocasión sí se hace una fórmula entre adherentes, cantidad de votos obtenidos en las elecciones anteriores, pero como nosotros no éramos partido en la elección anterior, no se cuenta nada. Y vuelvo a recordar eso para los que todavía tengan alguna duda. Yo no recibí ningún subsidio por los 370,000 votos que saqué en las elecciones, porque la regla para los candidatos de libre postulación es que solo le dan subsidio a los candidatos de libre postulación que resulten electos. Como los diputados. Como los diputados que están en la Asamblea Nacional. En el caso nuestro no fue así. Entonces, esto no es, o sea, la decisión no es una decisión tomada para poder tener acceso al subsidio, porque no hay tal cosa. Es una decisión tomada para organizarnos políticamente mejor, para poder tener candidatos a todos los cargos. Ustedes recuerdan en la elección pasada, esto era un colorinche. Yo era chocolate, los candidatos a diputados por aquí eran celeste, otros eran amarillo. Eso generaría confusión también en el electorado. ¿Cómo tú puedes ganar una elección con una estructura nacional cuando cada candidato tiene un color distinto en la papeleta? O sea, eso es lo que le asignan a los independientes. Ahora solo, a partir del domingo, y lo digo con una sonrisa en la cara, ya vamos a poder decirle en el 2024 a la ciudadanía, ponle el gancho al sol naranja, ponle el gancho al camino naranja, que es lo que va a estar en la papeleta, y ahí van a estar todos nuestros candidatos de elección popular, porque Otro Camino postulará a candidatos a la Asamblea Nacional para poder tener un buen número de curules, porque ahí es donde empieza el trabajo en la Asamblea Nacional, y también alcaldías y representantes de corregimiento, y ya hay un equipo trabajando en la elaboración y el levantamiento de unas listas con todos nuestros líderes, con todas las personas que aspiran dentro del movimiento a ser candidatos a los distintos cargos de elección popular. Ahora que usted ha mencionado el tema de financiamiento, y vamos a ir de alguna manera despejando qué es mito, qué es realidad y todo lo que se pueda decir, porque pues en la política, así como hay quienes apoyan, hay quienes adversan, y casi siempre los adversarios son políticos. Pero mucho se cuestiona el financiamiento, de dónde Otro Camino puede tener o quiénes están cerca del movimiento, y es lo que utiliza quizá aquellos que lo detractan para decir tiene vinculaciones ya sea con un poder económico en particular o una intención en particular. ¿Hay financiamiento? ¿Cómo lo reciben? O sea, o cómo de alguna manera tiene el candidato para poder movilizarse, para poder hacer todo el trabajo que requiere en materia política. Porque de bolsillo uno no le da. Eso es parte de lo que han estado diciendo de nosotros desde hace 5 años. Como no tienen argumentos, como no hay escándalos de corrupción que puedan señalar o desacreditar, y como se sintieron amenazados porque nuestro movimiento logró levantar a la ciudadanía contra el sistema que lo tiene secuestrado, ¿qué estrategias tienen siempre estas organizaciones para defenderse? Bueno, desacreditemos. Tenemos que desacreditar la credibilidad del movimiento Otro Camino y del señor Lombana. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a decir un rosario de cosas que dicen sobre mí, que yo no tengo ningún problema con eso. Pueden seguir haciendo lo que quieran e inventando lo que quieran. Son los hechos los que hablan y son los hechos los que construyen credibilidad. En el caso del financiamiento, yo te puedo decir sin temor a equivocarme que el candidato con menos y el movimiento con menos vinculaciones al poder económico o amarres con el poder económico es el movimiento Otro Camino. Y este servidor que está aquí, revisen la lista de donantes de la campaña anterior y revisen la lista de donantes de los movimientos, de los partidos políticos. Yo fui el único, y hablo de yo en este momento porque fui candidato de libre postulación. Quiero hacer referencia a esto porque es importante. Yo fui el único candidato a la presidencia que luego de la elección hizo una conferencia de prensa para rendir cuentas y presenté una gráfica
presentamos contribuciones, presentamos cómo nos financiamos, presentamos cómo nos gastamos la plata. Yo quiero ver a cualquiera de esos que dicen que estamos financiados así o asá, hacer una conferencia de prensa y rendir cuentas de cuánto dinero reciben, cómo lo reciben, si lo reciben por encima de la mesa, si lo reciben por abajo de la mesa y en qué se lo gastan. Nosotros, ¿cómo nos financiamos? Nosotros tenemos varias fuentes de financiamiento o formas. Primero, nosotros tenemos contribuciones periódicas de nuestra membresía. A pesar de que de que el partido establece en su estatuto que hay una cuota o una contribución de $1 por miembro mensual, eso todavía no se ha formalizado porque todavía no somos partido. Sin embargo, de manera voluntaria, muchos activistas aportan mensualmente sumas pequeñas. $20, $10, $5, $200. Hay quienes pueden aportar $500 y aportan $500, pero hay aportes mensuales de membresía. Además de eso, existen contribuciones privadas. Por supuesto que las existen, pero igual que en la campaña anterior, con nuestras reglas. Hay límites en los montos, hay límites en que no pueden ser donaciones anónimas, en que no pueden ser sociedades anónimas, que nadie sepa de dónde viene la donación. Deben ser personas naturales. Por supuesto. Y no pueden ser personas jurídicas, pero personas jurídicas que el Movimiento Otro Camino conozca quién es el dueño. Si no sabemos quién es el dueño y son 3 personas ahí puestas como a veces pasa, no se acepta. Y nosotros en la campaña anterior, tal vez esas cosas no se saben porque no son tan importantes en el momento, nosotros incluso llegamos a devolver algunas donaciones, porque a veces las donaciones te las depositan o entran y tú tienes que hacer toda la debida diligencia y si no cumple con los requisitos, echarla para atrás. Y esto todo será transparente ante el Tribunal Electoral y será transparente ante la comunidad. Yo lo que quiero dejar muy claro es que el Movimiento Otro Camino se financia de manera transparente y además de eso rinde cuentas y además de eso no amarra ni promesas, ni proyectos, ni contratos, ni nombramientos, ni ninguna de estas cosas a cambio de el donante. El donante que viene con eso, chao. Y quiero aprovechar precisamente este tema en particular acerca de la donación o los donantes de campaña, porque hay quienes consideran que de alguna manera sería interesante adoptar una política del Tribunal Electoral de financiamiento únicamente público para evitar que la donación o el donante privado, porque a ver, el que apoya puede de alguna manera tener una afinidad ideológica, una afinidad en cuanto a la forma de gestionar y demás, pero hay quienes tienen la costumbre, y eso ya es conocido en nuestro país, de aportar para esperar a cambio. Y nadie se gasta $20 millones en una campaña solamente porque sí. O sea, el que paga para llegar, dicen que roba cuando llega. ¿Cuál es su opinión sobre esta iniciativa? Bueno, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde nosotros participamos como partido en formación, lo cual nos dio derecho a tener voz, más no voto, nosotros presentamos propuestas, Ricardo, y una de las propuestas presentadas es que el financiamiento fuese 100% público. Nosotros creemos en ello. ¿Por qué? Primero por lo que dices, porque eso te elimina el trueque y el intercambio de favores o las propuestas muchas veces indecentes que le hacen a los candidatos o a los partidos o a quienes aspiran y están en esto de contribuciones privadas para luego pedir favores. Yo te hago una pregunta, o sea, ¿cómo es posible que empresas que son contratistas del Estado, que tienen contrato con el Estado y quieren mantener sus contratos con el Estado, puedan donar ilimitadamente a una campaña política de alguien que aspira luego a tener la potestad, potestad de mantenerle ese contrato? Entonces, el país tiene que evaluar y caminar hacia el financiamiento público, pero con una condición del tamaño de esta sala. Y esto es importante. El monto del subsidio público a los partidos tiene que reducirse. Esa fue otra propuesta que nosotros presentamos. Y ahí empiezo a responder o a hablar de algunas cosas que las personas a veces me preguntan en la calle o en las redes. Bueno, ¿y qué hace distinto Otro Camino? Aquí hay algo. La primera propuesta del Movimiento Otro Camino como partido en formación fue reducirle los montos que reciben los propios partidos. O sea, nosotros no hemos llegado
o no estamos en el proceso de convertirnos en partido para cambiar nuestras propuestas que tuvimos como candidatura de libre postulación. Para nada. Fuimos a la Comisión de Reformas Electorales y propusimos la reducción significativa de los montos que le dan a los partidos. Entonces sí hay que ir hacia el subsidio público, hacia el financiamiento 100% público de las campañas, pero reduciendo significativamente el monto que se le da a los partidos, que no se justifica la cantidad de millones. En los últimos 5 años, 96 millones de euros, para ponerte un ejemplo, con tanta necesidad, dándole plata a los partidos políticos. Y hablando precisamente de necesidad, y a veces uno dice, bueno, hablar tanto del tema continúa perpetuándolo, manteniéndolo, pero es una realidad y es el clientelismo. Si bien hay una forma diferente de hacer las cosas y eso ha quedado evidenciado con la llegada de diputados, de algunos diputados independientes a la Asamblea, ¿cómo se rompe o cómo se va en contra de esta costumbre que no es más que la opción para algunos ante las necesidades que tienen? Una persona hoy está pensando cómo va a cenar o a esta hora si es que va a desayunar o no todavía. Y con esa hambre, pues llega alguien, les habla, les promete y esa persona en ese momento quiere resolver un problema que tiene ya. ¿Cómo se lucha contra eso? En primer lugar, haciéndolo diferente. O sea, tú no puedes cambiarlo hablando. Es muy fácil hablar contra el clientelismo. Bueno, aquí hay una organización que tiene 5 años haciendo política sin eso, sin aprovecharme de que alguien tiene hambre. ¿Usted cree que yo no llego a visitar casas donde hay hambre? Y no llego con $100 en el bolsillo para regalarle a la persona. 1, porque no los tengo. No porque no quiera ayudar a esa persona. Y 2, porque eso es aprovecharse de él. Es hacerlo perpetuamente pobre y dependiente de las migajas que un político le da. Porque esas personas que tienen 40 años viviendo así, no tienen agua, no tienen acceso a medicamentos, no tienen un servicio de educación ni un servicio de salud digno para ellos y para sus hijos. No tienen caminos, no tienen energía eléctrica. Si un político, si un partido y si un gobierno atiende esas cosas, está respetando la dignidad de esa persona y le está dando una mejor calidad de vida. Eso por un lado. Y eso es lo que estamos haciendo. Otro Camino presenta un proyecto. Y de eso le hablamos al ciudadano. Y que nadie me diga a mí, porque eso es lo que decían antes del 2019. No, hombre, no. Aquí todo el mundo vota o apoya solamente si le das plata. Falso. Ahí están casi 400,000 votos a favor de una propuesta que no se aprovecha de la gente. Y yo entiendo a la gente. Eso es importante. La gente tiene necesidad, como bien lo dices. Entonces, si yo tengo necesidad, ¿qué pasa? Si viene un político que lo único que sabe hacer es repartir plata. Que dicho sea de paso, Ricardo, repartir plata ajena es bien fácil. Qué bonito. Él sí ayuda. Claro, si esa plata no es de él. Esa plata es del Estado o mala vida. Ahora, y repartirla. Entonces, eso es lo fácil. ¿Qué es lo fácil? Que nosotros nos consiguiéramos un montón de donantes y si necesito plata para repartir. Y entro en el juego de perpetuar la pobreza y de pisotear la dignidad del pueblo. No voy a hacer eso y el Movimiento Otro Camino llegó para demostrar que eso no es política. Eso es aprovecharse. Se cambia presentándole proyectos a la comunidad y explicándole a la comunidad que esos $100 o esos $50 que a veces el político le reparte vienen de su propio bolsillo. Y exhorto a la ciudadanía a que cuando un político les ofrece $100 porque según ellos te van a resolver, o unos bloques, o una bolsa de comida, porque supuestamente te van a resolver, muy bien, usted puede tener necesidad y yo lo comprendo, pero pregúntele a ese político, o mal llamado político, señor, muchas gracias por su ayuda, pero dígame algo, ¿cuál es su proyecto para mi comunidad? Pregúntele eso y muchas veces la respuesta va a ser, no se preocupe, yo le resuelvo, yo le resuelvo. Es importante seguir empujando hacia esta dirección y en vez de plata, trabajo. ¿Qué nosotros proponemos? Y te voy a decir esto para pasar tal vez a la siguiente pregunta. Bueno, en vez de repartir plata, si tú vas no hay ni obra, si tú vas a realmente a respetar la dignidad de las personas, tú tienes que crear empleo.
Vamos a construir 6 canchas deportivas. Bueno, vamos a construir 6 canchas deportivas y qué tal si empleamos a toda la mano de obra de esta comunidad para que se encargue de trabajar en esta obra por los próximos 16 meses y se le da trabajo, dignidad, pones a mover la economía y no andas repartiendo la plata del pueblo, sino que andas creando oportunidades de trabajo, que es lo que tiene que hacer un político Ahora, y un gobierno. por esa línea de los detractores y que no se me quedara fuera de, es, bueno, ¿y cómo sostiene sus gastos Ricardo Lombana si está ya de lleno en la política? Y por ahí venía el tema este de quiénes están detrás y demás. Bueno, en primer lugar, yo Ya nos tengo... estamos metiendo en algo más personal, ¿no? Pero Pregunten lo que quieran. Sí, yo no hay preguntas prohibidas para mí. En primer lugar, yo no estoy de lleno en esto. En primer lugar, yo tengo mi oficina, yo soy abogado y yo saliendo de aquí precisamente tengo reunión con clientes y tengo todos los días que atender en algunas horas de mi día mi responsabilidad como socio director de mi despacho de abogados. Eso ha sido así los últimos 8 años. Antes de eso, yo tuve 6 años en otra firma de abogados donde trabajé como abogado y he tenido una carrera de 21, casi 22 años profesional, y de esos 22, 21 años, 17 en el sector privado, 3 años y medio en el sector público, y no voy a dejar de trabajar ni de ganarme el ingreso para poder pagar y sustentar mis gastos. Eh, yo no vivo de la política, ni pretendo vivir de la política. Pretendo impactar la política con el movimiento Otro Camino, y las personas que están cerca de mí o las personas que han podido trabajar conmigo o incluso mis clientes, evidentemente pueden dar fe de todo lo que yo estoy mencionando. No estoy dedicado 100% a esto porque no puedo hacerlo en este momento, porque no tengo la capacidad de poder vivir solo de la política o de lo que la actividad política cae del cielo, porque eso no funciona así. Aparte que eso también comprometería mi independencia, cosa que no voy a comprometer. A mucha honra, nadie me ha regalado nada. Hice mis estudios de posgrado, me pagué con los préstamos que obtuve en el IFARU mi propia especialización y desde allí, desde que regresé a Panamá, he emprendido una carrera jurídica y una carrera en los medios de comunicación que gracias a Dios le ha dado de comer o nos ha dado de comer tanto a mí como a mi familia. ahora, me gustaría, porque hay que aprovechar esta oportunidad para sacar reacciones. Hace poco el expresidente Ernesto Pérez Valladares pues hacía balances de la realidad del país y entre esos se consultaba, lo hizo Enrique Arosemena, nuestro compañero aquí en el noticiero vespertino, acerca de algunas figuras. Fue un poco benevolente con la figura de Ricardo Lombana, sin embargo ponía pues en la palestra y como una posibilidad al vicepresidente de la República. Estas valoraciones, ¿cómo las ven? Bueno, el señor Pérez Valladares en la elección pasada dijo que yo no llevaba el menor chance, que iba a quedar detrás de la ambulancia. Ese es mi único comentario. No hay, no hay No, ninguna... no. Obviamente él tiene que defender y él va a defender al candidato que él quiere empujar. Y está en ese caso mencionando a tal vez una de las figuras hoy más cuestionadas por la vinculación a grandes escándalos de corrupción en esta administración. Hubiera sido bueno o sería positivo ver a un expresidente tal vez apoyando otras figuras o tal vez empujando otro tipo de candidaturas, pero yo respeto obviamente lo que el expresidente tenga que decir y a quien desee apoyar. Como te dije, con respecto a las posibilidades electorales que yo tenga, nosotros tenemos nuestras encuestas, nosotros tenemos nuestras mediciones, nosotros tenemos certeza y estamos bien claros de dónde estamos posicionados y nos estamos preparando para ganar las elecciones y no nos estamos desviando, escuchando pues tal vez estas opiniones o comentarios que lo único que buscan es causar daño o desviar la atención o tratar de traer atención hacia la persona que los expresa. A pesar del tiempo que falta para los próximos comicios de 2024, ya hay alineaciones, hay acercamientos, hay procesos que han iniciado. De hecho, Moca tiene ya el reloj corriendo en ese sentido y los independientes también. Hemos visto acercamientos de partidos tradicionales, de los partidos políticos que en algún momento han sido adversarios y se han sentado
actualmente en la misma mesa, buscando puntos de consenso y demás. Esta nueva corriente independiente, Vamos por Panamá, si no me equivoco, el movimiento que ha emprendido Diógenes Galván, que hasta hace poco también estaba dentro de Moca, y ahora hemos visto como que está haciendo un trabajo desde la provincia de Colón. ¿Cómo va a alinearse? ¿Buscaría en ese afán que ha mencionado de política diferente? Mira, lo primero que te quiero decir es que la comunicación entre los distintos actores independientes o que llegaron a sus cargos por la vía de libre postulación y el movimiento Otro Camino ha sido una comunicación constante desde el 5 de mayo de 2019. Nos hemos mantenido en comunicación, nos hemos mantenido conversando y comunicándonos acerca de cómo podemos organizarnos políticamente hacia 2024 de manera unificada, de manera integrada. Eso ha sido parte importante de nuestro diálogo y tenemos la aspiración a que se pueda consolidar en una sola propuesta política, obviamente, en una sola estructura, esta representación de la nueva política, de la nueva forma de hacer política, de la política diferente hacia el país, la que busca atacar de frente la corrupción, reducir gastos innecesarios para ponerlos al servicio de la salud, de la educación, desmantelar el clientelismo, entre otras cosas. Ahora bien, aquí viene una línea importante. Nosotros no estamos solamente buscando integrar o sumar a independientes. Ya basta de trazar esa línea tan equivocada de que la gente que es independiente es la gente que no está en corrupción y que la gente de los partidos es la gente que está en Los buenos corrupción. son los independientes y los malos No, los yo políticos. siempre mantuve un discurso en los últimos 5 años refiriéndome a las cúpulas corruptas que tenían secuestrados los partidos políticos y siempre insté a la gente buena dentro de los partidos a que lucharan dentro de sus organizaciones para rescatarlas. Por ejemplo, ahora vemos algunas renuncias importantes del PRD. Esas son renuncias de personas que tal vez vieron que internamente ya no se puede hacer nada con una organización que está al servicio de otra cosa y de cualquier cosa, menos de hacer política en servicio de la población, están renunciando. Entonces, todos esos panameños, panameñas, que están en otras organizaciones políticas, llámese partidos políticos o llámese movimientos, y que ya se dieron cuenta que ese partido no los representa porque cayeron en manos de la corrupción, porque cayeron en manos del clientelismo, o por cualquier otra razón, o porque tienen narcopolítica metida adentro. Entonces, y usted no puede hacer la lucha desde dentro, usted es también bienvenido al movimiento Otro Camino en esta lucha por rescatar el país. Es importante que se sepa que nosotros no solo queremos integrar a quienes no están inscritos en partidos políticos. Nosotros también hacemos la invitación a toda persona que está en un partido y que representa y quiere para Panamá los mismos intereses que nosotros estamos representando. Los hay, ¿no? Hay figuras y hay ya. muchos. Sí. Claro que sí lo hay muchos. Y tenemos comunicación hoy. Tenemos comunicación con varios grupos de estos partidos que están evaluando la posibilidad, pero siempre respetando y protegiendo nuestros principios. Es decir, el que viene a sumarse a este barco es con los principios rectores y los postulados del movimiento Otro Camino. Aquí no se andan prometiendo candidaturas para nadie, aquí no se practica clientelismo, aquí no se va a aceptar de que esté la lista de nombramientos que me tienes que dar cuando ya esté en gobierno. Nada de eso. Si nos vamos a sentar a conversar, nos vamos a sentar a conversar sobre un proyecto de país y no sobre cómo se reparten los cargos, los consulados, los ministerios y las embajadas, como usualmente se han dado esas conversaciones. Antes de finalizar, hablando precisamente de nombramientos y de la administración pública, hemos conocido recientemente acerca de la planilla estatal, de cuánto ha aumentado y lo que se percibe mensualmente va aglutinando esta planilla. ¿Cómo enfrentar, y quizá nos adelantamos en el tiempo, cómo enfrentar una realidad como esa, llegando de pronto Moca a la administración pública y teniendo que tomar decisiones en función de o en medio de un sistema que propicia ciertas cosas en cuanto a nombramientos, en cuanto a designaciones inclusive? Yo quisiera decir que en primer lugar, que después del domingo, ya yo no hablo como un ex candidato de libre postulación.
Yo hablo en representación de Otro Camino, de miles de panameños que están detrás de esta organización. Y a partir del domingo somos un partido de oposición que nace. Y eso es lo que vamos a hacer a partir del domingo, oposición. Y por eso lo primero que te quiero decir con respecto al crecimiento de la planilla es que ojalá tuviéramos un presidente. No tenemos presidente. Tenemos un grupo de gente que no sabemos quiénes son, entre ellos los diputados del PRD en la Asamblea, haciendo con las arcas del Estado, haciendo con los dineros de los panameños lo que les da la gana para mantener su proyecto y no para generar empleo. Este país está sediento de tener empleo. La gente está desesperada. El desempleo que nos dejó la pospandemia, todos lo sabemos. Las cifras son alarmantes. La actividad informal crece. ¿Cuál es la propuesta del gobierno del señor Cortizo para crecer y generar empleo? Hacer crecer la planilla con dineros prestados que ya van por 14.000 millones aproximadamente lo que esta administración ha pedido prestado y no han rendido cuentas. En vez de crecer la planilla, lo que tiene que hacer el gobierno es generar empleos y oportunidades para todas esas personas. Hacer crecer la planilla para mí no es otra cosa que demostrar que no han tenido la capacidad de reactivar la economía y generar empleos. Señor Cortizo, tiene que levantar el estado de emergencia. Ya no tiene ningún sentido mantener el estado de emergencia. Tiene que poner a andar la economía. Tiene que estar sentado con el sector privado a ver cómo crea un programa de aprendices para emplear a los jóvenes de entre 18 y 25 años, que son los que más están sufriendo el desempleo. Tiene que sentarse y en vez de destinar esos préstamos millonarios para sostener un aparato de nombramientos, ¿cómo vamos a darle crédito a los micro y pequeños empresarios que están hace 2 años rogando? Porque la ayuda ha sido para otros. Se piensa más en incentivos para grandes grupos o créditos fiscales para grandes grupos, supuestamente dije, para activar o reactivar el turismo, incentivar el turismo. No, señor, aquí hay que estar pensando en el micro y en el pequeño empresario, mediano empresario. Allí es donde el presidente tiene que estar, en eso. Tiene que estar en ver cómo reduce el precio de los medicamentos y cómo logra el abastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social. Hace 2 meses, Ricardo, él instaló una mesa, perdón. ¿No? Entonces, instala una mesa para atender de manera urgente el desabastecimiento de medicamentos. ¿Dónde está la solución? Hace 3 días vi un cuadro donde estaba la información de que hoy por hoy, mientras tú y yo estamos conversando aquí, la Caja de Seguro Social le está comprando más de 100 medicamentos directo a las farmacias, a precio de farmacia, porque no tiene la posibilidad de comprarlo directo al distribuidor o traerlo de afuera. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República? Ponerse los pantalones. Y con la mayoría que tiene la Asamblea, hacer la modificación legislativa que permita que cualquier persona natural o jurídica pueda importar medicamentos al país y competir contra los otros y generar así una posibilidad de abastecer directamente y una posibilidad de mejores precios para el ciudadano. Esos medicamentos que se importen evidentemente tienen que contar con el registro del FDA o de su equivalente en Europa. Esas son las cosas en las que tiene que estar el PRD y el señor Laurentino Cortizo. ¿Pero en qué están? En hacer crecer la planilla estatal con los recursos de todos, en crear más corregimientos, en sus peleas internas, ¿no? Yo escuché al presidente del PRD, al que salió electo, al diputado Robinson el otro día. ¿Cuál era su discurso a la nación ese día? ¿Cuál es el gran proyecto del PRD para la nación? Yo lo escuché. Él dijo algo como esto. Esto es nuestro, nos los hemos ganado, porque nosotros somos los que buscamos los votos. Es el proyecto del PRD para la nación, para una nación que no tiene trabajo, que está penetrada por la narcopolítica, que tiene unos niveles de desempleo preocupantes, con una deserción escolar histórica producto de la pandemia, ¿no? Arriba de 30.000 deserciones nuevas producto de la pandemia, con esos jóvenes ya y con una delincuencia organizada en la puerta, sin haber resuelto el problema de agua potable, sin haber resuelto el problema de una salud digna. O sea, enumera la cantidad de los problemas y el problema más importante de todos, el más importante de todos, la Caja de Seguro Social.
No hay situación más importante que atender que esa compromete el futuro de la nación. Yo estaba en los debates presidenciales con el señor Cortizo y yo escuché cuando el señor Cortizo hablaba vehementemente de cómo iba a resolver el problema de la Caja de Seguro Temas Social. como, y aprovechando antes que se me acabe el tiempo. Ricardo, Sí. y hace unas semanas dijeron que no tenían capital político para resolver el problema de la Caja de Seguro Los Social. grandes temas fueron constituyente, o sea, la constitución, Sí. independientemente del modelo que fuese, que se convocaría, la Caja de Seguro Social y la educación. No nos va a quedar más tiempo para profundizar en cada uno de ellos, pero ¿cómo, por ejemplo, se brinda una opción? Esperaban un informe que iba a dar un estamento internacional, se me acaba de escapar, sobre la realidad de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo se profundiza en una solución a un problema que para algunos es complejo, pero para otros es muy práctico? Primero entendiendo que no es opcional. Primero entendiendo que si eres escogido, seleccionado, elegido como presidente de la República, no tienes la opción de atender el problema o no. Estás obligado a resolverlo. Primero. Segundo, nosotros hemos expresado, Ricardo, ampliamente que la Caja de Seguro Social tiene un sinnúmero de gastos innecesarios, un sinnúmero de recursos que se drenan en nombramientos políticos, que se drenan en pagar sobreprecios, hablando nuevamente de medicamentos y de equipos, porque hay corrupción y se paga muchísimo más de lo que se debe pagar. Tercero, hay muchas otras fuentes que el Estado puede tener para llegar al monto que tiene que aportar el Estado para cubrir el déficit del programa de IBM. Hay una serie de medidas que se pueden tomar, se pueden renegociar contratos con varias concesionarias pensando en cómo aumentar los ingresos para que el Estado pueda cubrir el déficit. Hay una cantidad de evasión en el pago de la cuota obrero patronal. También hay que trabajar para que eso mejore y la Caja de Seguro Social tenga el ingreso que necesite. Es decir, para mí la discusión no es sobre aumentar la edad de jubilación y no es sobre aumentar la cuota obrero patronal. La discusión es sobre cómo hacemos que la institución de los asegurados sea administrada cuidando cada dólar. ¿Cómo hacemos con creatividad para que el Estado tenga los fondos suficientes para cubrir la parte que le falta cubrir o que tiene que cubrir para el hueco que hay en el déficit en el programa de IBM? Como sabemos, las reservas están por acabarse. Esa es la discusión para poder rescatar la Caja de Seguro Social, para poder salvar las jubilaciones de muchos jóvenes que ni siquiera saben que esto está en riesgo. Yo quiero agradecer la oportunidad de esta conversación que definitivamente deja otros temas pendientes, pero habrá oportunidad de pues profundizar y tocar cada uno de ellos. Hay un proceso, como dije hace un momento, el reloj está corriendo ya en pues la etapa no solamente ya de formación, sino de integración de otras áreas a MOCA, así que vamos a estar atentos a esos avances. Muchas gracias. No, gracias por darnos esta oportunidad de hablar de nuestro proyecto del Movimiento Otro Camino y muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bien, y siendo las 8:25 de la mañana, aprovechamos para nuestra siguiente pausa para publicidad y regresamos con más. Ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy. Gold Data Internet y